Y ahora en el cigarrillo electrónico o en el vapeador que genera vapor, pues hemos visto que también genera grandes cambios en cuanto pues a nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, riesgos de cáncer, que ahorita lo vamos a platicar. Pero entonces antes pensamos que era muy inocuo o decía, bueno, pues es un vapor, no pasa nada. Es lo mismo como si yo me fuera, no sé, al gimnasio y me paso el vapor, pero la verdad es que no. Porque vemos que estos vapeadores que dicen que no tienen estos compuestos, pues sí los tienen, sobre todo la nicotina, que más o menos tienen como un 5% de nicotina, todo este compuesto, todo este vapor que estamos inhalando, que más o menos 5% equivale a 50 miligramos, que en sí no es muy poquito. Y hay unos vapeadores que tienen a durar más o que son más grandes, pues que tienen hasta 600 miligramos de nicotina. ¿Y cuántos son 600 miligramos de nicotina? Pues equivale a 10 cajetillas de cigarros, 10 cajetillas de 20 cigarros. Entonces, pues si yo no sé, me voy de fiesta y en una noche me acabo todo un vape, de estos grandes que tienen más nicotina, pues es como si me hubiera fumado 200 cigarrillos. O sea, ¿quién se va a fumar 200 cigarrillos? Pues digo, habrá la gente que sí, pero pues no. O sea, la verdad es que sí tiene pues bastante riesgo. ¿Y por qué esto de la nicotina, que en sí no es un carcinógeno? O sea, no nos va a dar cáncer por tener la nicotina, pero sí, pues en la adicción y te decía, en todos estos sistemas inmunes, sistemas de defensa, que sí tiene que ver y más porque pues la nicotina o vemos que estos cigarrillos electrónicos pues fueron planeados no para la gente que ya fuma. La gente que fuma pues lo va a seguir, pero la gente que no fuma o que dieron como este blanco que era para la gente más joven, pues que vemos hasta que en las secundarias, en la prepa, todo el mundo trae sus 10 vapes de colores, de sabores y pues lo hacen muy atractivo. Pues tiene un saborcito rico, pues no me pasa nada, es puro vapor, no es un cigarro que no me va a dar cáncer, pero pues ahorita vamos a ver que sí. O sea, sí tiene grandes cambios y grandes impactos en cuanto a todo esto. Fíjate, hermano, mi querido doctor, importante lo que hablas porque también, bueno, hubo en el tema también de la oposición o de algunas personas que dicen, bueno, pues el tabaco daña, el alcohol daña, hay muchos elementos en el exterior, en el mundo del cual tenemos contacto, que ingerimos, que nos dañan, ¿no? Pero yo creo que el tema de la prohibición del vapeador es por algo que acabas de mencionar de los chavos. No está limitado. Lo encontramos en una tienda de autoservicio, en una tiendita pequeña, donde, como tú lo comentas, está el saborizante, el olor, es como muy agradable, está como el mascarado, todo este tema de los vapores, los aceites. De hecho, hay como toda una industria porque hay presentaciones de vapes que son prácticamente como si fuera una plumita, pero hay algunos como tancotes, porque yo lo veo como tancotes, que hasta los puedes modificar, tienes algunas presentaciones, les puedes poner hasta una calavera, les puedes poner hasta el ángel de la guarda, le puedes poner hasta el logotipo de los Thundercats como personalizado. Entonces, te vas sintiendo como muy cómodo cuando utilizas esto y el tema es los menores, los chavos de secundaria, los chavos de prepa. Entenderíamos nosotros que el tabaco o en mis tiempos, cuando alguien fumaba tabaco, pues te tenías las manos y eras muy detectable por tu familia. Ahora con estos aromas, pues bueno, vienen perfumados, es muy común que se vayan a la fiesta, entonces el niño ya no, o el chavo ya no llega como ese olor, o la chava ya no llega como al tabaco ese que nos asqueaba, pero ahora llega pues con olor a caramelo, a menta, y es un tema que lo vemos, ahorita que lo estamos comentando, Doc, muy amigable, pero también ahorita comentando contigo y dentro de la entrevista, todos los daños que nos puede causar. A mí me llamó mucho la atención ahorita todo el esquema que traes, no nada más de pulmones, no nada más de todo, de todo, de todo, de todo, 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 casi, casi como diría mi abuela, hasta la uña, hasta temas cardíacos, de osteopores, o sea, hay tantas cosas que esto daña y que
si no lo vamos midiendo desde ahorita el gobierno, tú que estás dentro de la especialización, dentro del sector privado y público, sabes que se puede venir un tema muy delicado en tema de salud pública, ¿no? Sí, y justo eso decías en los jóvenes, pues es que es como la entrada, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá y mis abuelitos me decían, no, pues es que si empieza a fumar, pues es la entrada para otras drogas, o el alcohol es la entrada para otras drogas. Y pues desgraciadamente sí, porque ahorita empezamos con el cigarrillo electrónico, pero se ve que muchísimas de la gente que fuma cigarro electrónico, a largo plazo van a llegar a fumar cigarro. O sea, para lo único que sí se ha visto beneficio es la gente que fuma tabaco y quiere dejar de fumar, sí se ha visto un beneficio, pero solamente para ellos, porque para los demás no. O sea, decíamos que es un vapor que la verdad es que no es inocuo. Y hablando de esto Inocuo, de, inocuo para entenderlo como inocuo para las personas que no que nos están viendo es que creemos que no hace daño. exactamente. Y también de el cigarro, pues ¿cuántos cigarrillos podemos fumar y que no nos pase nada? Pues ninguno. Como hace poquito se inventó, bueno, no se inventó, se publicó un artículo en el que vieron cuál es la cantidad mínima de alcohol que tenemos que ingerir y la cantidad mínima es cero. O sea, no tendríamos por qué ingerir alcohol porque no hay beneficio. Sí, se ve que una copita de vino tinto en la comida puede tener beneficios del riesgo cardiovascular, sí, pero pues la verdad es que no. O sea, ya se vio que ninguna gota de alcohol es mejor a tomar alcohol. Y en cuanto al tabaco, pues definitivamente no, pues no es beneficio. Y tiene este componente que habíamos dicho que es la nicotina, que es lo que lo hace adictivo. Y los vapeadores también lo tienen, porque pues no porque sepa rico significa que yo me gusta y voy a estar haciendo o vapeando la inhalación, porque tiene este componente que hace que sea adictivo y más en pacientes jóvenes, pues ya estamos creando esta dependencia del vapeador, ¿sí? Que antes, pues sí, tal vez era, pues el vapeador te duraba, no sé, la semana o, no sé, un mes, y como decíamos, ¿no? Ahora en una fiesta te lo acabas, Sí. pues es que es muchísimo la dosis que estamos ingiriendo, no nomás de nicotina, sino de el efecto tóxico que tiene el vapor. Sí, fíjate que es algo que ahorita que lo comenta todo mundo, que está en contra de esta reforma, a mi parecer, como tú lo comentas, no deberíamos de tenerlo, pero ya lo tenemos. Y entró con un boom de hace unos años que no está limitado, que no está ordenado, que lo puedes encontrar en todos lados y bajo los estrictos estudios. A mí me llamó la atención y me gustaría que nos hablaras del tema de una comparación, mi querido doctor, de lo que hablabas ahorita del tema del tabaco, pero como en es más, menos de la mitad de lo que utilizas el tabaco tienes problemas graves. Entonces, algo que no podemos dejar de ver es el futuro del Estado mexicano, el futuro de la protección de salud pública, que sí se tiene que ver, se tiene que prever, y que estas medidas a nivel constitucional llamarían para muchos en mi tema, en mi ambiente, radicales porque, pues bueno, tendrían que sacar leyes secundarias, pero el partido que está en el gobierno, pues lo sube a la categoría constitucional. Esto es que no habrá ni oportunidad y es muy probable, no sé si te acuerdas que hace como un año, 2 años, también salió la ley antitabaco, se fueron hacia la constitución y esas tabacaleras tan grandes, así como los dispensadores, como los conocemos, como todos los dispendios como Oxxo o 7-Eleven, pues pudieron ganarlo porque se recurrieron a un amparo constitucional con el tema de trabajar en manera lícita. Por eso es que están haciendo la reforma al artículo quinto, para que no haya otra vez un hueco por los cuales estas personas vayan a un juicio y puedan tener esta libre distribución. Creo que eso es lo que amarra la Constitución jurídicamente, pero ahora, con los daños y con tu punto de vista,
¿cómo verías tú el daño del vapeador con el tabaco, con haciendo una comparación en ese sentido? Pues estuve revisando mucho este tema, digo, porque pues la verdad es que sí es muy interesante y pues también yo antes era de la idea de que, bueno, pues es vapor, no pasa nada, pero ya metiéndome ahora sí a ponerme a revisar bien bien el tema, digo, primero para empezar, el cáncer de pulmón es el tercero en incidencia a nivel mundial. Es el primero en incidencia en cuanto a hombres, es el primer cáncer en incidencia en hombres y es el segundo cáncer a nivel mundial en mujeres después del cáncer de mama. Y sigue siendo, y yo creo que va a seguir siendo por mucho tiempo, el más mortal en el mundo. Es el primer cáncer más mortal en el mundo. Prácticamente casi todos los pacientes que les da cáncer de pulmón, si no se detecta en una etapa temprana, van a terminar pues por morirse. Y no solamente el cáncer de pulmón es el que tiene que ver con el tema del tabaco y con el tema del vape, porque en sí, del puro tabaquismo es el factor de riesgo más importante para prácticamente todos los cánceres. Existen otros cánceres relacionados con el tabaco, sí, pero así que tengan muy punto importante como es el de pulmón y en segundo como es el de vejiga. O sea, el de vejiga, que a nosotros decimos, pues, ¿qué tiene que ver? Pues por la orina se eliminan estos metabolitos tóxicos, que estos, la orina, pues como se va a almacenar ahí, en la vejiga, pues es un factor de riesgo muy importante. ¿Qué otros cánceres hemos visto que tienen prevalencia ahorita con lo del vape? Pues decíamos pulmón, vejiga y otros que es cavidad oral, o sea, todo lo que es la lengua, nuestros cachetes, los labios, el piso de la boca, y de orofaringe. Cáncer de amígdala también se ha estado viendo mucho. Y esto es, pues, por el mismo vapor, que pensamos que no pasaba nada, pero en realidad es que sí. Y hay un artículo muy importante que revisé que dice que el vape más el cigarro te aumenta 59 veces el riesgo de cáncer de pulmón, O sea, la comparado combinación, unos días la fumo combinación. y hoy de la fiesta, como no les gusta o que te tienen que salir, te llevas el vape porque dices, bueno, hoy en la fiesta lo voy a campechanear. Entonces, entre semana fumas tabaco con todos los químicos, pero de repente le pegas al vape, eso te aumenta un 59%. No, no 59%, 59 veces. 59 veces la probabilidad. O sea, te aumenta, pues en sí, o sea, que son 5.900% Sí. comparado con si solamente fumamos cigarro, que nos tenemos 14 veces más riesgo. Puro cigarro, 14 veces. Vape y cigarro, 59 veces. O sea, es demasiado. Y antes veíamos que el cáncer de pulmón estaba más relacionado con pues, el tabaquismo intenso, que es a más de 20 paquetes año, o sea, hace más de 20 cigarrillos o una cajetilla fumado por 20 años. Antes teníamos 20 veces el riesgo, pero ahora pues con menos cantidad de cigarro y con menos cantidad de vape combinados, pues tenemos muchísimo más riesgo. Decía esto, nomás para terminar este punto importante, que el cáncer de pulmón, pacientes con más de 20 paquetes año, tenemos 20 veces el riesgo y acompañada con el vape, 70 veces el riesgo. O sea, es muchísimo. O sea, no alcanzan las muchísimas veces para decir que de verdad la combinación es súper tóxica. En este tema, doctor, una persona que ya es adulta, que empezó a fumar, que tiene sus 10, 15 años, es una etapa productiva y empieza a utilizar el vape. Eso es lo que pasa, esta combinación, ¿no? Exacto. Pero los chavitos que no les gusta el tabaco, que detestan ese olor al tabaco, de combustión, pero les agrada el vape, este olor a caramelo, olor a muchos sabores y que, repetimos, no está limitado. Pueden encontrar los chavos de secundaria, están como en la onda, como diríamos nosotros los generación X, sentirse como adultos y empiezan a temprana edad a tener este tipo de inhalaciones de vapores que obviamente, pues mucho más rápido que el tabaco,
que hace 3 décadas una persona que tenía, como tú dices en el estudio, 20 años fumando una cajetilla diaria, pues iba a tener ese riesgo. Pero ahora se achica el tiempo y en 5 años, 7 años podemos estar teniendo un problema grave de salud por tema estadístico, lo que hablamos, y que no estaba limitado. Ahorita con esta reforma no se puede vender, no se puede distribuir y veremos, yo creo que tú también estás enterado en todas las tiendas, en Oxxo, en 7-Eleven, cómo ves los productos a un costado literalmente en el mostrador donde tú dejas las cosas para comprar, todo con relación a los vape, a los saborizantes, a las nuevas presentaciones y obviamente atrás ves todo el colorido porque también hasta de cigarros ya tenemos sabores de chicle, de pepino, de menta, de birria, de todo. Entonces, toda persona que entra a este tipo de comercios está invadido visual con el tema de fumar. Sí, y más porque pues tú llegas a la caja, volteas a ver enfrente y está pues gigante, ¿no? O sea, atrás está tapizado de cigarros, de colores, de sabores, de tamaños, o sea, de todos. Y lo malo es que también, pues los vapes, o sea, los vapes también de que yo quiero el grandote, el chiquito, o hasta a veces, yo me acuerdo amigos que decían de que, es que a mí me gusta pedir la cajetilla que tiene la imagen del ratoncito muerto. O sea, no manches, o sea, te están diciendo que te vas a morir y que te pueden ocasionar todos estos problemas y no sé si por risa o por qué, pues tú compras para tener la colección de presentaciones de esto, Oye, ¿no? como las figuritas esas coleccionables con el Sí, señor que se quedaba sin lengua, con la ratita, con el cabrón que tenía con el oxígeno, o sea, ha estado. Y fíjate, aquí en la reforma nos habla de las sustancias, todas las sustancias, pero también de los cigarros electrónicos o los dispositivos que no sé si has visto, que te venden como unos tanquetitos así chiquitos con un cigarro electrónico en donde sí, tú sí, lo sí. metes, o sea, la combustión esa. Esa también quedó prohibida dentro de esta reforma constitucional. Exacto, porque pues a final de cuentas sigue siendo pues tabaco, ¿no? Sigue siendo la nicotina, sigue siendo todos estos componentes que tienen de adicción, que pues son los que pues estamos comprando. Y de estos cigarrillos que pues empezaron a, no sé si a migrar, porque antes pues el tabaco pues ya, no sé, quedó en desuso, por así decirlo, porque ahora viene lo del vape. Y el vape decíamos que dio un punto muy importante que es a la gente joven, que como tú decías, en la tiendita de la esquina lo comprabas en el Oxxo, antes te pedían enseñar tu INE, ¿de acuerdo? Para pues ir al Oxxo de que quieres, no sé, unas cervezas o lo que sea, pero pues no sé, del vape me parece que no. Y también hasta existen unos expendios como la maquinita donde tú le metes las moneditas y que sale ahí, no sé, que la coca, que pues las galletas y todo esto, y hay de vapes, o sea, hay de sabores, colores y pues un muchísimo. Y aparte, no solamente existen estos vapeadores que tienen tabaco, digo, o tú decías la pluma, también existe pues con marihuana, ya sea con Exacto. CBD, que es lo medicinal, con THC, que es lo que te hace lo alucinógeno, que esto pues digo, ya se sabe que los pacientes que están propensos a alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo la esquizofrenia, y fuman marihuana por el THC, pues casi casi que se bota, ¿no? O sea, se detona que tú sientes como tal, esquizofrenia en pacientes que fuman marihuana. Entonces, pues hay gente, como tú decías, ¿no? La generación Z, la generación X y todos estos millennials que pues, somos nosotros, que pues antes, pues, yo me acuerdo que es como anécdota en Tú dilo, hijo, sí, dale, dale. que antes cuando yo era, pues que el internado, el servicio, la residencia y todo eso, pues que a ti te decían, te quedas guardado toda la semana, pues tú que respondías, sí, doctor, y ya no te quejabas. Y ahora, pues te quedas guardado, no, deja voy a derechos humanos y que la cosa esta y todo esto. Entonces, pues yo sí hay un cambio generacional ahí, pero pues hay más enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas a más temprana edad y pues no sabemos si es por
pues por esto del humo de tabaco, por tantos carcinógenos que tiene, porque pues, o sea, el humo, no más el cigarro de tabaco, ser fumador pasivo, tienes riesgo. También ya se ha visto que el vape, este humo o este vapor, también inhalarlo como, o sea, como pasivo, pues también tiene efectos, perjudiciales. Oye, este tema importante porque estamos hablando de esta prohibición del vape jurídicamente, pero contigo tenemos esta charla de una manera profesional y qué bueno que mencionas el tema del fumador pasivo, que también es nuevo. Este término tendrá unos 20 años, novedoso, de decir, bueno, la persona que no fuma, pero está con alguien que fuma, es pasivo y el daño también se reproduce igual, o bueno, más bien tiene daño con el vape. Entonces, yo Claro. puedo tener a mi primo, a mi hermano, a mi prima, mi novia, fumando diario y digo, ay, pues huele rico, acaramelado y huele a chicle, pero estoy teniendo también daño, o sea, es inminente y con los estudios que estás comentando. Exactamente, pues que sí, o sea, es muchísimo el daño que ocasiona, que ya sabíamos en el fumador pasivo, pero ahora con el vape, con también este vapor, que también es muy tóxico para el pulmón. Entonces, sí nos da, prácticamente se equipara el riesgo de ser un fumador activo de un fumador pasivo. Oye, Doc, el tema que ahorita comentábamos antes de entrar al aire, el tema de los daños, claro, tenemos el tema pulmonar, como tú lo comentaste, es el grado de este cáncer de pulmón, pero todos los daños que me gustaría que nos hablaras, el tema de hipertensión, el tema de hasta la osteoporosis, el tema de la orina, me gustaría que nos dieras ese catálogo de qué se puede derramar cuando tenemos estos hábitos y que no tenemos esa conciencia. Sí, digo, en cuanto al tema oncológico del cáncer, sí, cáncer de pulmón. También comentaba cáncer de vejiga por los metabolitos tóxicos que se eliminan por la orina y que se quedan almacenados en la vejiga y es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. Otro, pues lo que es cavidad oral, orofaringe, que pues prácticamente pues se quema o tiene esta mutación. Y lo que estuve revisando también, que hay varios casos reportados de pacientes muy jóvenes que tienen el hábito del vape, que ya vemos que hay mutación en el ADN de la persona y estos genes que tenemos, que se llaman genes supresores de tumores, que son los que nos protegen para que no nos dé cáncer o que si hay alguna alteración en el ADN se repare, pues con el vape ya hay estas mutaciones. Y antes veíamos el cáncer de orofaringe y el cáncer de cavidad oral, que estaba muy relacionado en pacientes jóvenes con el BPH, que digo, es otro tema totalmente aparte, pero solamente para comentarlo, que en pacientes jóvenes prácticamente pedimos BPH y estaba positivo. Ahora, si vemos que el paciente joven tiene, o sea, alguna lesión en cavidad oral, por ejemplo, y que sale negativo para BPH, pues ya vemos que es muy similar a los pacientes que tienen el tabaquismo crónico. Antes veíamos que el cáncer de orofaringe, si nos ponemos a estudiar, vemos que es para los pacientes que tienen 60, 70 años y ahora hay pacientes que tienen 20, 30 años que tienen cáncer de cavidad oral. Y es por lo mismo del vape. Y se ha visto que existe esta mutación y es prácticamente como si a mí me estuviera dando cuando yo tuviera 70 años y que yo haya fumado 40 paquetes año, que es lo que habíamos dicho, 20 paquetes año. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros con el puro vape ya tenemos esta mutación en periodos más cortos que ya nos estamos cambiando nuestro ADN para que nos dé este cáncer. Digo, comentamos también cáncer de cavidad oral relacionado con el BPH, por así decirlo, es más noble que relacionado con el tabaquismo. Pero ahora en estos pacientes jóvenes relacionados con el vape y estas mutaciones, se ve que es mucho más agresivo que el que está relacionado con el tabaco. Entonces, pues el vape no es así como que muy noble, por así decirlo, porque sí hemos visto muchísimos cánceres nuevos, sobre todo, que decíamos cavidad oral y orofaringe, cáncer de amígdala, por ejemplo, en un chorro de pacientes nuevos por lo mismo del vape.
Y el vape, eso es en tema oncológico a largo plazo. En cuanto a lo de, por ejemplo, lo de cirugía general, cirugía de traumatología y ortopedia, que hace mucho de prótesis, reemplazos de, por ejemplo, de total de cadera, de rodilla, en el que vemos que el vape, pues disminuye la densidad mineral ósea, que es lo que hace que nosotros no nos fracturemos. Entonces vamos a tener un aumento de riesgo de fracturas, va a disminuir la cicatrización, que eso ya lo sabíamos con el tabaco, pero ahora con el vape tiene el mismo efecto de que retrasa la cicatrización. Te vas a tardar más tiempo en recuperar, por ejemplo, en una cirugía, no sé, de abdominal, en el que sabemos que el cigarro y el tabaco lo que hacen es que disminuye la cicatrización y tienes más riesgo de que se te haga una hernia. Pues ahora con el vape, que no es en sí el tabaco, sino este humo o este vapor, nos está ocasionando los mismos efectos que nos ocasionaba el cigarrillo a largo plazo. O sea, que la verdad es que sí son muchos, 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 que no solamente es relacionado con lo oncológico, con el cáncer. Se acorta a una medida, a un tiempo muy rápido y ese es el grave problema. Doctor, pues me da mucho gusto. La verdad es que es un honor que estemos aquí en la entrevista y que me hayas dado la oportunidad de que nos des tu opinión, tu cuestión técnica, tu cuestión que se investigó y que tienes todos los días, día a día, que muy probablemente lo ves. Y me gustaría que me dijeras, doctor, una opinión tuya como oncólogo, como especialista, como cirujano, como profesionista, pero también como ciudadano. ¿Qué mensaje o qué recomendación nos darías ahorita para cerrar la entrevista y agradeciéndote siempre tu atención? Tienes aquí tu espacio y si tienes redes sociales, me gustaría que nos pudieras anunciar para que te puedan localizar y que también pues se vayan enterando de qué es lo que haces, porque también el doctor sube información interesante a redes sociales. ¿Qué reflexión te da mi doctor? Pues la reflexión más importante es que no debemos de fumar, que no debemos de usar estos cigarrillos electrónicos, estos vapeadores, por el tema de que sí nos está ocasionando riesgo de cáncer, riesgo de falta de cicatrización, de fracturas y todo esto. En cuanto a la salud, pues la verdad es que no debemos hacerlo, la recomendación es dejar de hacerlo, pero pues a veces sabemos que es un poquito complejo el decirle al paciente que lleva, por ejemplo, al paciente que fuma, decirle, deja de fumar, va a decir, cambio de doctor, ¿no? Sí, claro, más Entonces, fácil. ¿qué pasa con el vape? Pues la verdad es que no es tan, o sea, no es tan noble, porque antes veíamos que no pasa nada, que es un vaporcito, pero hay muchísimas complicaciones. Eso en cuanto al tema médico. A mi opinión personal de lo que ha pasado con esto de la reforma y todo, pues digo, por poner un ejemplo, antes se prohibía el alcohol, ¿sí? En tiempos de, pues, no sé, los 1920, 30 que De la estaba prohibido el prohibición de alcohol, Estados Unidos. exactamente. Y ahora que, bueno, que ya después hubo, pues, o sea, La que ya nos revolución. dejaran, ajá, exactamente, que ya podemos comercializar el alcohol y todo esto más fácil. ¿Qué pasa ahora con el vape? Pues va a ser, pues, no por decir que va a ser un tema más como de crimen organizado ni nada de esto, de que ahora, pues, como de manera ilegal se va a estar haciendo y todo, que pues ya vemos que no es legal, pero pues, ay, no sé, o sea, Tú, si lo vimos, bajo tu óptica, bajo tu óptica, ¿crees que la reforma que hace el gobierno hasta esa constitucional y también prohibiendo la distribución, venta y enajenación, se te hace a ti en lo personal una medida extrema o habría otra posibilidad de regularlo o de haberlo podido no ser tan mordaz esta prohibición? digo, si fue extremista, digo, dependerá del punto de vista cómo lo vemos, pues fue demasiado extremo el prohibirlo, algo que ya todo mundo está consumiendo. Si vas a Estados Unidos, allá todo mundo, vapea por todos lados. Pero en cuanto al tema de salud pública, yo creo que sí fue bueno que lo hayan hecho por el tema de que ahorita
si de por sí nuestro sistema de salud a veces colapsa de que no nos damos abasto en estas instituciones públicas o que somos, por ejemplo, un médico para 30 o 40 pacientes, pues ahora con tantos cambios que hemos visto con el vape, pues al rato mucho menos nos vamos a dar abasto. Y no solamente del tema que decíamos de largo plazo, del tema oncológico, sino que hay enfermedades relacionadas con el vape a corto plazo, que se ve que hay pacientes que tienen pues, cuadros clínicos como de fibrosis pulmonar, por ejemplo. O sea, que se ve el paciente que empieza con una hemorragia en los pulmones en pacientes jóvenes relacionado al vape. Entonces, si al rato vamos a estar llenos en los hospitales de gente con complicaciones con el vape, pues no nos vamos a dar abasto. Sí fue una medida radical en hacerlo, pero pues como sabemos, si no nos hace bien, pues no lo vamos a estar permitiendo y mucho menos recomendándolo. Maestro, pues mi querido doctor, te agradezco, mi querido doctor Jorge Cárdenas Mariaut. ¿Dónde te podemos localizar, Máster, en Ah, las redes? mis redes sociales, yo estoy en Instagram como, déjame fijo, DR Jorge Cárdenas Mariau. Digo, también ahí en TikTok subo de repente algunos videos, pues en cuanto a educativos y todo esto, allá me pueden buscar como, déjame encuentro, Doctor guión bajo, creo. Dr. Jorge Cárdenas, Dr. Jorge.Cárdenas.m. Perfecto. Pues Y en muchísimas Facebook gracias, mi como Doc. Es Doctor un Jorge honor Cárdenas. tenerte en este espacio y sé que no va a ser la última vez. Vamos a tener la opinión. Te agradezco mucho y me despido con este tema de jueves, la entrevista. Muchas gracias, doctor. No, muy agradecido, Isaac. Con todo gusto aquí vamos a volver. Muchas gracias.